Amado Padre Celestial, Señor, hoy nos encontramos en esta escuela sabática, Dios, con hambre, con necesidad, Señor, de conocer tu palabra, de aprender más de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú quien direccione esta escuela sabática, Señor, lo que en esta reunión se va a hablar, Padre, lo que vamos a aprender, que sea direccionado, Señor, y dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Que no sean palabras de hombre, Señor, sino tu santa palabra, Señor, que sea escuchada y guardada en nuestros corazones, Dios. Te entregamos, Señor, este sábado toda carga, Señor. Te entregamos toda preocupación y liberamos, Señor, nuestra mente, Padre, para que tú ocupes el 100%, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Ocúpate, Padre amado, de lo que nos aqueja, lo que nos causa, Señor, preocupaciones, Dios. Y permítenos, Señor, entrar en tu santo sábado, Padre, con lo que tú tienes para nosotros y con lo que hoy nosotros tenemos para aprender de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, sin ningún mérito alguno más que el de tu precioso Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, feliz sábado para las personas que nos acompañan desde la distancia, 18 personitas ahí conectados, hermanos, bienvenidos. Las personas que están acá, bienvenidos. Esta semana tuvimos la lección fue el Génesis como fundamento. No sé si a ustedes también les pasó, yo tuve una percepción al inicio de que iba a ser un poquito diferente. La verdad pensé que iba a ser un poquito más sencilla. Al martes ya estaba un poquito preocupada porque no, digamos que no se entendió, o bueno, no es que no se entendiera, es que de pronto la forma en la que está escrita, digamos, esos primeros 3 días fue un poquito más difícil de entender. Pues aún así, también la idea acá es empezar y construir entre todos lo que esta lección pues traía para nosotros, y quiero empezar preguntándoles a las personas que están conectadas y a las que están acá presencial, ¿qué encontramos en el Génesis? O sea, ¿cuáles son como los temas centrales o fundamentales? Porque de hecho ese es el título, el Génesis como fundamento. Encontramos desde ahí la institución de muchos conceptos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, y que hoy nosotros entendemos como principales temas o conceptos o doctrina desde el Génesis. La vida eterna. La vida eterna. La institución del sábado. La institución del sábado, muy importante. Al llegar a la Apocalipsis, porque nosotros ya éramos Dios creador, sí. La entrada de la muerte, de acuerdo. La hermana Santa. La desobediencia del hombre. La desobediencia, desde ahí claro muchas cosas, ¿no? El libre albedrío, sí, también, importante. Bueno, vemos acá, este es como el momento en el que conocemos a Dios creador, es el punto en el que se da la creación como tal, y Jesús asume, digamos, ese rol de creación de todo lo que hoy nosotros conocemos. Como nos conocemos, obviamente ya ha habido una degradación del pecado, nosotros no éramos como somos actualmente, pero pues nos hizo imagen y semejanza, la palabra lo dice muy claro. La familia y el matrimonio también fueron una de las principales instituciones que se dio desde el Génesis, y a partir de allí, digamos, todo lo que gira en torno a la familia. Un paralelo también muy grande con lo que el diablo vino a atacar, ¿cierto? Entonces, como lo principal, lo rescatable, bueno, todo fue importante en el Génesis, pero digamos que esos conceptos fueron los primeros a los cuales Satanás se ha centrado para atacar la humanidad. La familia, el concepto de que allí Dios nos creó, pero entonces luego se introdujo la teoría de la evolución, lo cual va completamente en contra de lo que la Biblia enseña. La alimentación sana y la salud fue algo que también se dejó desde el Génesis. Desde ahí hubo una instrucción muy clara sobre cuál era ese plan original de alimentación. Y luego de eso, digamos que fue también planes de Satanás empezar a atacar eso.
Entonces hoy nos vemos con unas enfermedades pues que han sido el resultado de un muy mal cuidado de la salud y de la alimentación. El libre albedrío, entonces también se transversó todo, o sea, teníamos la posibilidad desde el amor de elegir a Dios, pero entonces eso se abrió a otros caminos que nos llevaron a la destrucción. Entonces también se introdujo eso de que pues es que cada uno elige y si no elegimos esto luego nos vamos a arrepentir por no haber vivido, por no haber gozado, digamos que se malentendió todo lo que en ese momento fue la instrucción de Dios. Tenemos también, incluso desde el Génesis, la ley, los mandamientos ya existían. Los encontramos en el Éxodo, pero desde Génesis ya había una ley moral que Dios había depositado en los corazones de Adán y Eva. Ellos ya sabían que era bueno y que era malo, e incluso se les dio una instrucción muy clara con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, acá también vemos cómo desde ahí se cambia, se reforma ese plan original de Dios. Y también en el Génesis, digamos que si no nos centramos, porque a veces tratamos de ubicar que el Génesis es todo el tema de la creación de Adán y Eva, pero desde el Génesis se desarrolla muchos temas importantes de la Biblia. Ya aparece todo el tema del diluvio, que también tiene una relevancia muy importante, sobre todo para la época en la que estamos. Las instrucciones como tal de los diezmos, aparece toda la historia también de Abraham como padre, pues ya lo de Caín y Abel, exacto. Entonces, digamos que el primer sacrificio, o sea, aparecen muchas enseñanzas desde el Génesis, digamos que esos conceptos son los que vamos a tratar de desarrollar a lo largo pues de la escuela sabática. Bueno, me llamó la atención para tratar como de ir identificando sí lo que es la palabra de Dios, pero también los errores que vienen, que ya lo hemos hablado en esta cartillita, vienen muchas cositas y en esta sí que hubo y son unos temas fuertes que marcan también cuál es esa agenda y para quién se están moviendo ellos, ¿no? Entonces, pues lo primero que encontramos sábado 5 de abril, hay una parte que mencionaba, es que hay documentos bíblicos más relevantes que otros y más fundamentales para entender mejor el libro. ¿Qué podría pensar una persona nueva si lo estamos llevando a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia, a entender la palabra de Dios, a tener esa relación a través de la palabra de Dios y que además le decimos que esta palabra de Dios es viva y verdadera? Pero nos encontramos en el libro de que hay unos documentos que son más relevantes que otros, o sea que hay unos que no, o sea que hay unos que están ahí por relleno o están ahí pues como para formar solamente el libro y ya. Y vemos que no, porque también hemos estudiado mucho de que la Biblia se complementa y tiene toda una relación completa y lógica de principio a fin. Lo que encontramos en Apocalipsis son conceptos que vienen desde el Génesis. Y desde el Génesis entendimos cuál iba a ser la finalidad de todo. O sea, desde el Génesis ya estaba marcado todo el plan de redención, todo lo que iba a pasar para la humanidad. Entonces hay una relación completa. No hay un libro de la Biblia, como diría el hermano Víctor, que tenga desperdicio. O sea, todo es necesario, todo es completo y todo es absolutamente relevante. En el principio de la primera mención, hablemos un poco del domingo 6 de abril, vamos a tratar de sacar algunos conceptos de cada uno de los días. Aparece algo verdaderamente interesante para rescatar de esta escuela sabática, el patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es amplio numerosas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos. Cuando nos detenemos un poco a estudiar esto, o sea, este mismo librito nos está diciendo que Dios nos va entregando luz a la medida que va pasando los años. Pero entonces cuando vemos
y centrémonos hoy en la doctrina adventista, ya la profecía se cumplió, o sea, llegamos hasta allá, ya las semanas, las 1260 semanas de Daniel, listo, eso ya pasó, eso hace parte de la historia, hace parte de haber estudiado esa profecía, pero ya no hay nada de aquí para adelante. Y resulta que incluso ellos mismos, quizá porque sostener tantas mentiras es muy difícil y les va a pasar eso, y pasa acá, o sea, ellos mismos tratando de sostener esto, pues no va a llegar un momento en el que va a ser muy difícil, porque como se ha hablado tanto en el ministerio, si ellos aceptan una cosa, les va a tocar aceptar el resto. Entonces, acá claramente dice que la forma en la que Dios nos instruye y la forma en la que Dios nos lleva es gradual y progresivamente, entregándoles información a lo largo del tiempo. Estamos en un tiempo del fin, y claramente Dios sigue hablando, las profecías se siguen cumpliendo, y ahí estamos viendo un momento profético muy importante como para pensar que ya la profecía quedó hacia atrás y que de aquí hacia adelante no habían más profecías. ¿Alguien tiene algo ahí para aportar, para ampliar? Bueno, yo desde lo visto en el Génesis, lo que ese hermano pasó fue que estábamos en la parte evolutiva. Y desde que pasó el pecado empezamos a retroceder. Porque ya en esa época teníamos vida eterna, ¿cierto? Ya nosotros éramos seres inmortales, en cada año éramos seres inmortales. Pero que por el pecado, por la desobediencia, mire, aunque ya allí nos muestra que para poder volver a estar al lado del Padre, tener todas esas bondades, todo eso que nos dio como Padre que nos ama, para volver otra vez a tener vida eterna, nos toca que volver otra vez a la obediencia. Entonces es fundamental poder desde ese punto de vista entender. Otro concepto que me quedó claro esta semana es el concepto de la verdad presente. Para cada ciclo hubo una verdad. Entonces es lo que nosotros debemos identificar. ¿Sí? ¿Cuándo se cumplió? ¿Para qué época fue? ¿Sí? Lo que hemos estudiado siempre. ¿Por qué en este momento no es época de poder? La Biblia lo decía. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó? En 1798. Por eso hay que ese concepto de etapas, y esta es la verdad. En el domingo 6 de abril hay una parte importante, no sé si Jenny vaya a desarrollar el tema de los días de la creación. Si algo ahorita lo hablamos un poco, nos habla de gran parte del mundo moderno, habla de veracidad, no de verdad. Pues supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos, el concepto mismo de verdad es visto con suspicacia. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión. Una vez se comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico. No cambian de significado, sino que por el contrario, arrojan más luz acerca de ese resultado. Por lo tanto, al estudiar la profecía, tiene mucho más sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis, donde se explican por primera vez muchos conceptos claves que luego servirían al explorar el resto de la Biblia. La base es el principio de una verdad que no cambia. Cuando miramos Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que todo adventista acepta que el milenio como tal, milenio o 1000 años, pero cuando vemos sucesivamente en cada uno de los días que Dios le dio al hombre 6000 años en este mundo, es una verdad que hoy ellos no aceptan, y era una verdad aceptada por los pioneros adventistas. Entonces es muy fácil plasmar ideas como estas cuando realmente no lo están aplicando. Hermano Valente. Hola hermanos, feliz sábado para todos. Sí, yo quería comentar sobre eso de la verdad presente, ¿no? Que es muy interesante cómo es progresiva, ¿verdad? Y se nos fue revelando pues a través de todos nuestros hermanos cristianos a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso Satanás había pues tapado, enterrado la verdad del sábado, ¿no?
que con Martín Lutero, pues sí se salió de del catolicismo, ¿no? Pero de ahí muchos dicen el pretexto, no, sí, pues no les cayó algo bien sobre la iglesia católica y se fueron separando, ¿no? Y así sucesivamente hasta los adventistas y todo eso, ¿no? Pero ellos no aceptan las verdades que se han estado revelando a lo largo de la historia, ¿no? Y pues ahí es difícil para ellos el comprender esa verdad que tenemos, ¿verdad? Muchas gracias. Amén. Amén. Vamos a leer Isaías 40, del 7 al 8. Dios es Padre de hombre. ¿Sabías qué? 40, 7 y 8. ¿Qué dice? Bueno, Dale. 7:8 que dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba se encuentra. Se te hace la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Vamos a unirlo con Malaquías 3:6. Tres, seis. ¿Qué dice? El título dice, el pago de los bienes. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es muy importante esos dos. Bueno, la cartilla nos lleva a más versículos, pero digamos que estos dos son muy claves para entender que Dios ha sido el mismo desde el principio y será el mismo hasta el fin. Sin embargo, hemos visto por cultos en el ministerio también cómo Dios se la ha jugado por nosotros. O sea, le ha tocado armar el plan A, B, C, D hasta la Z para que nosotros volvamos a Él, ¿sí? Si Dios cambiara, si Dios dejara de ser lo que es, seguramente nosotros seríamos el primer tema de la creación de desaparecer. Y gracias, digamos, a esa misericordia de Dios y a que su palabra es muy clara, que Dios no cambia, nosotros seguimos acá. Si Dios sí cambiara y tuviera en cuenta todo lo que nosotros hemos hecho durante 6.000 años de pecado, seguramente nosotros hoy ya no estaríamos acá. Ese concepto de no cambiar, lo que traduce es que no nos deja de amar nunca. Exacto. Por eso, Exacto. no seamos así. Nunca nos deja de amar, ni hoy, ni mañana, ni De acuerdo. Hermana Sandra. Es bien importante el versículo de Malaquías que acabaron, hermanos, de compartir. Malaquías 3:6, porque vemos cómo en esta escuela sabática, en el libro, digamos, lo que la Iglesia Adventista comparte y como lo ratificó también ahora el hermano Cristian David, es muy cierto esa malicia y esa mala intención que tiene la Iglesia Adventista llevando palabras y metiendo contenidos en la mente de las personas que lo apartan del verdadero amor de Dios, de la verdad de lo que es Dios. Es eterno, Él no cambia y siempre está para nosotros. Y es bien importante que se haya constituido nuestra iglesia y que estemos haciendo estas escuelas sabáticas porque van a dar total claridad a toda esta cantidad de aspectos y lastimosamente hoy no se compartieron infinidad de ellos tan importantes. Gracias, hermana. Amén. Súper importante quedarnos con eso, o sea, de este versículo en Malaquías y de Isaías, quedarnos con eso, o sea, Dios desde el principio nos amó y tuvo en su corazón crearnos. Y solamente por eso seguimos acá, porque si eso ya hubiese cambiado, nosotros ya hubiésemos dejado de existir. Bueno, vamos a pasar al lunes 7 de abril, donde, señor. El versículo que te dejó de
es Hebreos 13:11, que dice Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy Hoy por por los los siglos. Muy relevantes. La comprensión del amor de Dios. Este título ya como que nos deja por fuera, ¿cierto? Como que cómo vamos a entender esto. La comprensión del amor de Dios. ¿Quién ahora mismo es capaz de comprender el amor de Dios? No está en nuestra naturaleza comprender ese amor porque nosotros percibimos la vida y el amor de una manera muy diferente, porque está contaminada. El amor que nosotros hoy conocemos, el amor humano que nosotros hoy conocemos, no nos pone por encima de otra persona, nos pone por encima de otras personas, perdón. No hemos logrado como romper esa barrera donde yo de verdad amo más al prójimo, una persona de afuera, la señora que está parada afuera con ese celular, yo no logro amarla más de lo que yo me amo a mí. Ahí viene todo un concepto del egoísmo, donde nada más esa barrera, esas limitantes, es lo que no nos permite llegar a percibir lo que de verdad es el amor a Dios. Fuimos tan corrompidos y digamos esa naturaleza fue tan degradada desde la entrada del pecado que pues hoy para nosotros en el plano en el que estamos es imposible conocerlo. Incluso en el ministerio también se ha hablado mucho de que lo más no cercano, porque es infinitamente lejos, pero digamos que el amor más grande que se conoce humanamente es el amor de una madre. Y aún así no podemos generalizar, no podemos decir que el amor de la madre es el más grande porque hay madres que no experimentan ese amor, que dejan a su bebé en un basurero. Hay madres que ven que a sus hijas las están abusando, tienen una pareja y ven que eso pasa y no hacen nada. O sea, está por encima del amor a sí mismo que el amor a sus hijos. Entonces tampoco podríamos generalizar de que el amor de una madre es el más grande. Digamos que los que hemos tenido la fortuna de tener buenos padres, pues digamos que es una línea de que sí, el amor más puro que uno conoce es el de una madre, pero no es una regla sin excepción porque hay muchas excepciones, ¿cierto? Vemos también en esa comprensión del amor, y yo quería traer algo de esta mañana escuchando también, el pastor Javi dijo algo muy puntual que hace unos meses estaba hablando con mi mamá y era, nosotros no tenemos ni idea cómo funciona el amor en el universo. Y Javi decía, en el universo la fuerza más grande es el amor. Y recordaba hace unos meses, como en enero más o menos, volví a ver una película que se llama Interestelar. No le estoy haciendo publicidad a esa película porque por lo regular Edison siempre como que me instruye cuando doy como esos datos así de películas o series y él saca porque no es bueno o porque no hace bien. Pero digamos que esta película la conozco de hace mucho tiempo, es una película netamente científica, habla sobre el espacio, sobre los agujeros negros, un viaje interestelar que había que hacer porque la Tierra se iba a destruir. Resulta que en todo esto, la persona que escribe como tal los guiones de esta película es un físico que ganó un Nobel en física. O sea, de verdad es una persona que sabe de física y sabe de todo lo que hay por fuera de la Tierra. Acá se tocan temas como la gravedad, acá se tocan temas como la singularidad, agujeros de gusano, las fuerzas gravitacionales, pero la conclusión de esa película, ellos estando allá explorando en qué mundos podrían llevar a la humanidad, la conclusión es que hay una fuerza más grande que todas esas fuerzas físicas que para nosotros es muy difícil de comprender. Incluso nosotros que pasamos por academia, pues no nos especializamos en eso y la física es muy complicada. Pero aún así, desde esa misma película decía, hay una fuerza más grande que todo eso y es el amor. Y estamos fuera de la Tierra, no estamos en nuestra casa y aún acá sentimos la fuerza del amor. Y eso nos abre un espectro y ojalá lográramos como poderlo visualizar así, que nosotros no comprendemos lo que es el amor, pero aún así está hasta por fuera de, porque Dios es todo. O sea, Dios fue quien hizo el universo, Dios fue el que conformó absolutamente todo, y cuando ellos estaban fuera de la tierra, seguían sintiendo amor allá. Entonces, por eso, digamos que la conclusión de la película era que más que la gravedad, más que la velocidad, más que la fuerza centrífuga de los agujeros de gusanos, lo más importante era el amor. Entonces,
Señora, Jennifer, también hay algo ahí muy importante, este capítulo nombrado en la escuela sabática, en el sacrificio de Abraham por su hijo. Esto es una parte fundamental porque si lo vemos desde el punto de que pudo haber estado cumpliendo Abraham, pero en su fe que tenía a él cuando el Señor le pidió sacrificar ese hijo. Entonces, hemos pensado con base en eso, el padre, lo que estaba sintiendo, porque él sabía que le iba a enviar un corderito a Abraham para que no sacrificara a su hijo, pero él sabía que su hijo sí iba a ser entregado. Entonces, ¿cuál amor de Dios? ¿Cuál no estaría pensando él? Yo no le voy a quitar el hijo a Abraham porque ella sabía que no lo iba a sacrificar, pero que su hijo sí iba a venir a morir. Entonces, nosotros muchas veces pensamos mucho en el amor de Jesús, que es maravilloso, que no lo podemos comprender nunca, pero pensamos en el amor del Padre cuando entregó su único hijo. ¿Cuál sentimiento tendría él cuando lo de Abraham? Saber que él no iba a permitir que ese hijo muriera, pero que él sí iba a dejar que su hijo viniera a morir y iba a cumplir condiciones. ¿Se quiere? Por todos nosotros, por usted, por mí y por todos. Entonces, eso es una muestra. Ayer precisamente hablaba con Cami sobre eso, porque ponernos, yo no tengo hijos, Camilo no tiene hijos, pero tenemos unos muy buenos padres. Entonces, si uno parte del hecho de decir, ¿será que a mí mi papá me entregaría a muerte por otra persona? Lo dudaría mucho. Pero digamos que si tuviera que elegir entre mi hermano y yo, mi papá se le vuelve la vida un 8, ¿cierto? Me entrega a mi papá, me entrega la verdad. Pero si la condición es entregarme a muerte a mí a cambio de la vida de un asesino, a cambio de la vida de un violador, a cambio de la vida, yo creo que mi papá, de una su respuesta es no, ¿cierto? Entonces, Jesús sí vino a entregarse a sí mismo y con ese dolor de padre y ese amor infinito que ya estamos hablando que no lo comprendemos, vino a morir por una cantidad de personas que no lo merecían, porque no merecíamos el sacrificio de Dios. Entonces, partamos ya, digamos, y dejemos, no vamos a cerrar los temas porque vamos a estar regresando entre días, pero súper importante ese concepto de nosotros hoy no percibimos el amor de Dios como debería ser porque estamos impregnados de pecado, porque hay una semilla del mal en nosotros, pero que aún así por fuera de lo que hoy conocemos como la tierra, como el mundo, como lo que es la vida de nosotros, el amor de Dios se extiende a lo largo del universo. Hay versículos fuertes dice que dice, porque de tal manera no Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito para todo aquel que se pierda, Tenga vida eterna. Nosotros leemos este versículo, lo leemos y no pasa nada. Si comprendiéramos realmente el significado de lo que este versículo nos quiere enseñar, nosotros viviríamos tomados de la mano de Dios. Ese gran sacrificio. Sí, es un versículo que también lo sugiere como tal la cartilla y nada más ese, porque de tal manera, o sea, no había otra manera, de tal manera, o sea, era el punto donde Dios, no quedaban dudas del amor de Dios, era lo máximo que Dios podía hacer para demostrar su amor por nosotros, que no lo merecíamos nuevamente, y aún así, pues fuimos bendecidos con la salvación. Es importante resaltar también ahí, relacionado con lo que se anuncia, el tema de Génesis 22:2, que es donde se menciona la primera vez, por primera vez el concepto del amor en la Biblia. Y está bajo ese concepto de, les voy a leer, que es Génesis 22:2. Hijo, toma ahora a tu único, Isaac, quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto por los montes que yo te diré. Es entonces el contexto del sacrificio de Abraham, pero está muy relacionado con el tema del amor de un padre a su hijo. Así es. Es la primera vez que se menciona en la Biblia. Eso es muy interesante, iba para allá. Esa primera mención básicamente está relacionada con dos cosas que se desarrollan a lo largo de la Biblia. La primera vez que en la Biblia aparece el amar o el amado o el amor,
aparece en este concepto, en este capítulo, donde Abraham muestra su amor porque es un padre que va a entregar a su hijo. Pero también aparece un tema de sacrificio. Entonces vemos un paralelismo ahí. Claro, era un padre con su hijo, lo mismo que lo que estaba pasando en el cielo, y un sacrificio implícito ahí, que era también lo que está pasando en el cielo. Entonces, desde ese primer punto donde se habla amor, aparece Dios con Jesús haciendo ese sacrificio por nosotros. Muy importante, digamos, poderlo identificar así. Claro que obviamente uno se basa en esto cuando saca un estudio, pero uno por lo regular pasa y lee el recorrido y no se centra como a pensar en eso. Hay otra parte, digamos, en esta el martes 8 de abril, la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Es una pregunta que también se responde a lo largo, y de hecho vemos pasajes como el de Juan el Bautista, cuando se refiere a Jesús también como el cordero, ¿cierto? Parecía como que la Biblia da una respuesta. No, espera, yo no. Bueno, entonces en esa pregunta de dónde está el cordero, también hay digamos, un error que se impregna como tal en la cartilla, y es la primera mención bíblica de un cordero aparece en Génesis 22, donde se menciona por primera vez el amor. Entonces, digamos que la cartilla nos trae a que el primer sacrificio pasó con todo el tema de Abraham, lo cual sabemos que no es cierto. ¿Cierto? Sabemos que no es cierto, porque hubo un primer sacrificio antes, cuando fue la caída de Adán y Eva. Exacto, y lo encontramos en Génesis 4:21, si alguien tiene la cita ahí para leerlo. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaron árboles. 4:21. Sí, Sí. el nombre de su hermano. Entonces me equivoqué. Es en 3:21. 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esas pieles tuvieron que haber salido de un sacrificio que se efectuó para purificar también y instaurar desde ahí el plan de redención y sobre todo ¿cómo se llama, Cris? Lo de sacrificios. El ritual de sacrificios desde ahí. Y también hay que contar con el hecho, por ejemplo, la iglesia adventista habla de un solo cordero, fueron 2 corderos, fueron 2 túnicas, y el primero, como tal, que es sacrificado, lo hace el propio Jesús, porque pues en ese momento ahora estaba cargado de culpa, por lo tanto él era el sumo sacerdote del papel de lo que está haciendo hoy. Eso es muy importante, y lo vemos también con Moisés y Aarón, en el cual a Moisés primero mata el cordero y después lo hace Aarón. Es la representación de lo que pasó en el Edén. Bueno, pasamos a miércoles 9 de abril, donde donde aparece un concepto que poco nos gusta a muchos hablar sobre él, y es el tema de la muerte. Entendemos, y pues para las personas nuevas también que nos vienen acompañando, la muerte fue una consecuencia como tal al pecado, pero no era el plan original de Dios. Nosotros no íbamos a morir, eso no era lo que Dios quiso en su momento que pasara, y a eso nos referimos ahora, porque Dios le tocó hacer el plan ABC para redimirnos a nosotros y para poder lograr
pues que nosotros finalmente llegáramos a él, no porque Dios no lo pueda hacer, Dios hoy puede chasquear sus dedos y todos ponernos en pos de él, pero desde el principio del libre albedrío, claro, lo debemos elegir desde el amor. Entonces eso implicaba hacer diferentes planes para que eso pudiera efectuarse. Aparece también una alteración del orden natural de lo que es la muerte. Y hoy, digamos, el concepto que nosotros tenemos general, primero, y que también está mal, se hablaba también hoy en la escuela sabática ya, es que decimos que la muerte es parte de la vida. Y muchas veces como que incluimos eso dentro de las cosas que decimos, pero pues de hecho es una incoherencia decir que la muerte es parte de la vida, es el fin de ella, ¿cierto? Que no debió haber pasado, o sea, está ahí por una consecuencia de algo que hicimos, pero no debió haber pasado. Señor. Sino que hace parte de la vida, pero del temor de los que se quedan, de los que no están muertos también, por eso hace parte del temor, el temor a que se muera. El dolor, sobre todo ahí el dolor. Vemos también, digamos, en la primera muerte, no en sacrificios, pero la primera muerte también que aparece en la Biblia, que es la muerte de Abel, a manos de Caín. También vemos cómo se alteró el orden natural de las cosas y que hoy también vemos consecuencia de eso. Es antinatural que los hijos mueran antes que los padres, pero hoy es una realidad a la cual ya nos acostumbramos. A los muchachos, digamos, que andan en malos pasos o las enfermedades que le dan a uno incluso de joven, hoy muchos padres tienen que atravesar la pérdida de un hijo y digamos que se perdió la línea de lo que pudo haber sido, listo, cayó el pecado, ya no éramos eternos, íbamos a tener que morir, pero entonces el orden era que los hijos enterrasen a sus padres. Pero esto pasó también ahí con Caín. Sí, por eso desde ahí se alteró el orden, porque el plan era que los hijos pues pudieran enterrar a sus padres y los padres no tener que pasar por ese dolor de enterrar a un hijo, ¿cierto? Y ahí en esta muerte de Caín y Abel hay un concepto muy importante y es el concepto de que es a lo que nos vamos a enfrentar. A mí se habló en la escuela sabática del hecho de que su hermano Caín matara a Abel. Desde ahí hasta vino esto, que es lo que vamos a ver ahora al final del tiempo. Cómo vamos a ser entregados por nuestros familiares. Cómo se ha venido esto de que no es nada, ahorita no se hace nada si un hermano mata al otro, si una madre mata al hijo, si una madre abusa contra su hijo porque se la pone encarnada a su pareja. A todo eso se vio desencadenado desde ese primer episodio de Caín con Abel. Hay varias cositas también por rescatar. Quiero que leamos Juan 1:11. San Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es, ahí podemos encontrar también hoy lo que conocemos como tal de esta historia también es Abel muere a manos de su hermano y Jesús también. Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y de hecho fue ese mismo pueblo el que lo crucificó. Entonces también encontramos muchos paralelos entre lo que fue la muerte de Abel, que fue injusta, y la muerte de Jesús, que fue la más injusta, pero básicamente se desprenden una serie de simbolismos alrededor de eso. Y vemos también la maldición o las palabras que le dice Dios a Caín después de la muerte de su hermano, el cual de una le dice, errante y extranjero serás en la tierra. Y encontramos un paralelismo también de eso con el pueblo judío. Después de eso, o sea, el pueblo que más migración ha tenido a lo largo de toda la historia ha sido el pueblo judío. Ha sido errante en todos los países. Luego de que pasó todo lo que conocemos en la época nazi con Hitler, pues igual los judíos están esparcidos por todo el mundo.
finalmente ellos tienen unas fechas donde vuelven y se reúnan y vuelven y salen de allí, ¿cierto? Entonces es como lo que significó para Abel, lo que significó también en la muerte de Jesús y todo el paralelismo que hay alrededor de ellos. Otra psicología que encontramos ahí con respecto a Caín, y es que, ¿por qué se desencadenó todo eso? Porque Caín quiso adorar a su manera, no como Dios había instituido su adoración, sus ofrendas. Él lo quiso hacer como él quiso, que es también un concepto de lo que hoy nosotros estamos viviendo acá. Las personas dicen, lo importante es que usted crea en Dios. Si usted cree en Dios, ya, eso es lo importante, que usted crea en Dios y ya. Y no es así. O sea, Dios sí pide un esfuerzo de nosotros y lo pide de una manera específica, porque si no, no nos hubiese dejado la Biblia. Y también eso, si lo llevamos al tiempo de Jesús, cuando estaban los fariseos, los saduceos, todos ellos tenían sus propios métodos de adoración. Algunos más legalistas, otros sin nada de amor, que fue lo que se vio con Caín. O sea, Caín amaba a su hermano, no. Si uno ama a alguien, uno no le quita la vida a alguien. Y lo mismo pasaba con ellos. Tenían una adoración a su manera. Sentían que cumplían, pero no lo hacían. Entonces, ese paralelismo y verlo también de esa forma es muy interesante. Y importante es también que lo importante que es hasta donde vamos de la escuela sabática, mirar poco todo lo que pasa en la tribu, donde están los jueces, donde están los problemas, todo. Porque ahora desafortunadamente parece ser motivos diferentes. Es que hay que mirar este juego, es que la tribu ya no hay que mirar, porque eso ya pasó. ¿Y que nos lleva a todo esto? Lo que hay en el Antiguo Testamento. O sea, la Biblia es el Génesis, Apocalipsis, todo. No es que nos quedamos con el nuevo completamente, porque estos profetas venían anunciando todo lo que iría pasando, como es todo lo que encontramos en el Antiguo. Hermana Sandra. Sí, hermana, teniendo en cuenta un poco este tema de la muerte y aislándome un poquito. Hermana Sandra, la perdimos su audio. Hola. De los adventistas. Aló, ¿me escuchan? Hermana Sandra, sí, repita por favor desde el inicio, que se quedó en silencio. Ya. Hay un aspecto con relación a la muerte aquí, con relación a lo que la revista de los adventistas mencionan sobre la muerte, que me parece bien importante resaltar. Es como esa sedicia y esa mala intención cuando en ese tema de la muerte dicen acerca de cómo la muerte, la realidad, ¿cierto? Ven la muerte como una solución allí que se encuentra en Jesús, en su muerte y en su redención. Pero si nosotros hacemos esa mención, ese texto completo, vemos cómo lo dicen de una forma como si simplemente quisieran parar como una solución allí, o sea, como algo que se quedó en el pasado, como algo que fue resuelto solamente con la muerte de Cristo y la resurrección de Él, pero no lo llevan más allá. Simplemente lo dejan allí como si estuviera en un pecado, como si a nosotros no nos atañera, como si no significara en este momento presente lo que en verdad la muerte es y lo que realmente es para el verdadero cristiano, pues es no estar ante la presencia de Dios, no acceder a una vida eterna por no haber hecho una verdadera transformación de nuestra vida. Ahora, también ellos allí hablan un poquitico de comprender la gravedad del pecado y ven nuevamente allí, como dicen allí, y aportan importantes herramientas para entender la solución divina de este problema. Ven como un problema,
no manifiestan la verdad y la realidad de lo que nuestro Señor nos quiere manifestar en lo que es el haber transgredido, el haber llegado a la muerte, lo que significa para nosotros en esta manera ya espiritual, lo que no podremos acceder al cielo porque nosotros no eh, sigamos los caminos del Señor. Entonces vemos cómo esta revista de los adventistas simplemente quiere detener como un hecho simple que tal vez se quedó allí, pero que no tiene que ver con nuestro presente. Bueno, me le voy a robar la palabra al hermano Vicente. Es maravilloso estar en ese sentido, ¿sí? Yo creo que en ese paralelo de que habla la hermana, si lo vemos desde la época de Caín y Abel, el problema todavía está, porque eso no ha cambiado para nada, ¿cierto? Lo podemos hablar desde la religión, desde la política, desde el mismo centro de la familia, ¿sí? Porque pensamos todos tan diferente, pero cuando dejamos de entrar a Dios de verdad, si Caín y Abel hubiesen dejado de entrar a Dios de verdad, a ese Dios que le prometió a Daniel el paraíso, donde él se le tenía el sentido, él se mataba a su hermano. Entonces pasa lo mismo, Roma, lo que usted está viendo, porque vamos a entregar a un grupo familiar que van a entregar. Entonces, lo que nos invitaban también ahí en la escuela sabática, lo que nos invita ahora, es que también debemos tener en cuenta a nuestros familiares o personas cercanas al mensaje, ¿cierto? No desfallecer, porque lo logramos una vez, hay que volver otra vez a esperar, que no podemos desfallecer en esa tarea que nos encomendaron aquí en la tierra. Entonces es fundamental que podamos entenderlo. Le agradezco porque ese paralelismo estaba buenísimo. Gracias. Y es que atacando bajo lo que estaban por término de la familia, Fanny tenía y Fanny dijo claramente es que nosotros desde nuestras familias, desde nuestro hogar, tenemos que hacer un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente de tranquilidad, para poder así llegar hacia las otras familias. ¿Cómo puede usted venir a este lugar si está lleno de resentimiento con su familia, si hay discordias, si hay disensiones, si hay palabrerías y todo? Todo eso tiene que empezar desde el centro de su hogar. Vivir en un ambiente bien para la iglesia, usted puede sentir bien también y mucho más agradar a Dios desde este punto. Hay algo muy importante cuando nosotros tratamos de mostrar o llevarle a una persona que no conoce a Jesús, porque parece increíble, o sea, hasta hace muy poco tiempo yo decía, es imposible que alguien no conozca la vida de Jesús, y es muy posible. Y yo lo tenía ahí, o sea, en mis amigas no saben qué hizo Jesús y qué vino Jesús, y eso sí fue real y vino y qué hizo acá. ¿Y qué pasa si vuelve? Me pregunta. ¿Qué pasa si vuelve Jesús? Entonces, a veces uno, claro, porque ya nos ensimismamos en este mensaje, porque sentimos que somos ricos y no necesitamos que las demás personas también da por sentado esto que nosotros ya sabemos. Y es que no hay mejor forma de mostrar el amor de Dios que uno siendo amor con las personas también. Y eso nos lleva y nos obliga también a que no solamente nos amemos entre nosotros, es que amarnos entre nosotros es muy fácil, si la mayoría de acá somos familia. Entonces, lograr a ese punto es muy sencillo, pero ¿cómo nos va amando a ese que nos hace mal? ¿Cómo nos va amando a ese que nos está poniendo zancadilla en la vida? Ahí es donde se vuelve difícil el tema, ¿cierto? Entonces, la mejor forma de cuando uno da este mensaje con una persona que no conoce a Dios es demostrar y ser uno amor con esas personas. Ayer lo hablaban en el estudio anoche sobre, o sea, cuál es esa delgada línea entre yo te voy a exhortar porque esto no está haciendo bien y yo te voy a destruir, porque te voy a alejar de los caminos de Dios, porque te voy a señalar, te voy a juzgar y te vas a sentir tan mal que no vas a querer volver.
porque eso es lo que a uno le da pena, ¿cierto? Pero yo volví a caer, las personas que luchan y luchan y luchan con vicios como la drogadicción, al final esas personas sienten vergüenza de que cuántas veces han intentado y vuelven, pero porque siempre hay un diablo acusador. A veces nosotros hacemos el papel del diablo acusador con personas que sabemos que les cuesta dejar algo y que todos hoy tenemos una lucha de algún tipo, pero hoy estamos luchando algo. Entonces, volviendo al tema del amor, ser ese amor y reflejar el amor de Dios hacia las demás personas. Ahorita, al final, que pongamos un himno, me gustaría que reflexionáramos sobre ese himno. Y tener en cuenta esa frase, porque muchas veces no, es que el pecado, que es que esto, hay que tener en cuenta que Dios ama al pecador siempre, pero no al pecado, o sea, siempre. Bueno, avanzamos entonces, avanzamos con el jueves, donde encontramos otro concepto muy interesante que se habla desde el Génesis, pero también lo vemos en el Apocalipsis, y es la serpiente. Me basé más como en profundizar sobre este concepto en la hermana Elena de White. En su libro Patriarcas y Profetas, ella da una ampliación muy interesante sobre lo que era la serpiente. De hecho, hoy conocemos qué tipo de serpiente, digamos que está muy alejada de lo que hoy nosotros conocemos con respecto a que era verdaderamente un animal atractivo. Hoy no nos parece eso la serpiente, ¿cierto? Pero era un animal atractivo en ese momento. Tenía alas. Hoy todavía hay como una especie en México que tiene alas y que vuela, es una serpiente que vuela, pero era un animal bellísimo, o sea, bellísimo. De no ser así, seguramente Eva se retracta de verse con un animal que cause miedo, que causa terror, ¿cierto? No entablaría ese punto de confianza con un animal si lo que causara fuese miedo, ¿sí? Sí, no, volamos con Eva. Era exactamente. Satanás sabía que algo tenía que buscar a Eva para que le fuera. Además, no perdamos de vista que esto no fue un plan de la noche a la mañana, o sea, Satanás venía organizando y orquestando todo este engaño durante el tiempo, desde el tiempo que ellos fueron creados, ¿sí? Entonces no fue algo que se dio de la noche a la mañana, sino que él ya tenía estudiada a Eva, seguramente sus movimientos, sus personalidades. Recuerden que nosotros tenemos una personalidad. Esto me causó mucho conflicto hace algunos días que lo vi en el ministerio, que decía que nuestra personalidad, ojo, no estoy hablando del carácter, porque el carácter sí lo tenemos que moldear, pero nuestra personalidad allá sí sigue siendo. Allá sí sigue siendo la personalidad que tenemos. Eso o nos asusta o nos alegra. En mi caso, yo me sentí muy asustada y yo dije, no, a mí no me van a llevar allá. Pero bueno, en mis fuerzas seguramente no, pero en las de Dios sí. Entonces, él ya tenía estudiado toda esa personalidad de Eva y finalmente pone ese instrumento. Esa serpiente es un instrumento que tiene una finalidad, señor. Si hablaba de esto, no estamos hablando de paralelismo, ¿cierto? La pregunta es, ¿de qué forma el enemigo también podría hacer, porque también es que yo que vamos a ser también igual afectados de alguna forma? Si le pedimos al Espíritu Santo, la oración, la clase del alimento de la palabra, es realmente caer en cuenta que también podemos pasar como de que aquí nadie está haciendo de pasar lo mismo. Entonces es fundamental lo que se está diciendo. De acuerdo. Además que después de efectuar, señor. Hay quizás un animal que podemos ver más o menos cómo sería esa serpiente. Es el emblema de Guatemala, se llama el Quetzal. Pueden ver más o menos el animal de varios colores. Vuela y tiene la cola como una serpiente. Y el tema de la serpiente es en forma de espiral.
Y pues hace muy poco la ciencia demostró que los espermatozoides en el camino nódulo también van en forma de onda, como viaja la luna. Entonces, son datos importantes por analizar. Bueno, entonces después de que se materializa como tal ese instrumento, llega el punto del engaño. Y el punto del engaño de la serpiente fue hacer dudar a Eva sobre el carácter de Dios. El punto ahí es la duda que siembra el enemigo sobre, ¿será que Dios no nos contó que en ese árbol iba a tener otra cosa? ¿Por qué no lo ocultaría? O el que no quiere que hagamos. Y empiezan a dudar sobre el carácter de Dios. De hecho, para las personas que no tienen conocimiento, las personas que están muy nuevas o que conocen esta historia, que sienten que es como una fábula, dice, ¿y todo esto porque se comió una manzana? No, ese no es el punto. El punto fue desconfiar del amor y del carácter de Dios. O sea, desconfiar que Dios tenía todo bajo control, de que nos dio una instrucción por algo. O sea, ya desde ahí se genera desconfianza, porque lo que ellos hicieron fue tentar, digamos, el poder de Dios. Pero ¿qué podrá pasar con esto? ¿Qué de malo podrá pasar si yo hago esto? O sea, desconfianza o desobediencia. Se efectúa una desobediencia, pero es por una desconfianza de ellos. O sea, el diablo les siembra la duda a ellos de que Dios les está ocultando algo y no quiere que usted coma eso por algo. Él les siembra eso. Y ya, yo que entro a materializar desobediencia. Entonces ya voy en contra de él. Pero de momento, su ataque fue desconfianza. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces decimos, ¿será que Dios sí me va a librar de esta? ¿Será que esta sí la saco yo adelante? ¿Será que Dios sí me está viendo en este problema? Porque no veo que pase nada, ¿cierto? ¿Será que Dios sí es que va a estar final? ¿Será que de acuerdo. Y empiezan a sembrarles a los No, y pasa, en mi caso particular, antier que estaba hablando con Madeleine, nosotras empezamos hablando de como en temas de negocios, de empresas y demás, y ella me decía, no, o sea, como que por ahí en 10 años eso se esté librando, no sé qué, y yo sí. Cuando luego como que no, madre, venga, yo ya le dije a usted que esto va a estar, pero, o sea, de la forma en la que uno se empieza como a embelezar en esos temas y pierde de vista esto. Entonces, para recapitular, la desobediencia fue, o todo ese proceso del pecado, lo que se dio fue esa desconfianza al amor y a la autoridad de Dios. Burlamos la autoridad de Dios. Dios había dicho no, y si Dios dice no, es no. Pero quisimos ver como, ¿y qué pasará? O como probar a Dios, medirle el aceite a Dios como hasta qué más puede hacer, ¿cierto? Y vemos todo lo que desencadenó todo esto. Sí. También es importante nosotros hacernos la pregunta de por qué Satanás escoge a Eva y no escoge a Adán. ¿Cuál es la importancia que tiene como tal la mujer? Hay una gran diferencia porque en una relación sexual el hombre tiene como tal entrada, que es que deja como tal su semilla, el semen, pero una mujer es una puerta, porque es una entrada y salida. A través de la mujer, pues se da como tal la fecundación y puede dar a luz, que representa también lo que es la iglesia, lo que vemos. Entonces, también vamos relacionados porque todo tiene que ver con un velo. Recordemos una relación sexual de una mujer que eligen que se rompe un velo que se traspasa. Y vamos a ir también ligado a lo que fue el lanzazo de Cristo en la cruz en la costilla número 6:12. Entonces, por lo tanto, es importante porque la mujer abre la puerta y vemos que en ese tiempo la mujer tiene un papel importante porque prácticamente es como si la cerrara. Es como si ese círculo que empieza a volver termina. Entonces, muchos hablamos de la mujer y el tema que por la mujer entró como tal el pecado, pero es mirar quizás el papel tan importante que tiene la mujer. Por eso es que, por ejemplo, Satanás lo sabe. El tema que se está hablando de las diosas hoy en el ministerio habla de las apariciones de lo que será la Virgen en muy poco tiempo, pero habla también del papel de las mujeres que realmente se van a entregar en cuerpo y alma este mensaje a la voz que realmente corresponde. Y pues también tiene ese significado porque la mujer es creada casi sobre iniciar el sábado, sobre las 5 y las 6,
Y algo importante ahí que tiene que ver con un tema que más adelante estaremos profundizando, que es el tema del día inaugurado relacionado a la mujer. Yo creo que también, pues ahora que Cristian menciona esto, siempre hemos hablado, también para las personas que son nuevas o que no tienen tanto conocimiento de la palabra, que la Biblia es machista y le tira duro a, digamos, al género femenino, ¿cierto? Pero entendemos desde el principio, y lo digo yo, pues que me costó también mucho como verlo de esa forma, todo lo que pasó desde el inicio y por qué la mujer. Y es que desde el principio, y acá lo estamos viendo, desde el principio Satanás eligió a la mujer por todo lo que significaba y por el potencial también que tiene en muchos ámbitos espirituales para poder llevar el mensaje. O sea, la mujer hoy no puede ser tibia, porque la mujer o es muy mala o es muy buena. Cuando usted está en la mitad, en realidad usted no le sirve ni a Dios y al diablo tampoco. Por la mujer entraron guerras, por la mujer se destruyó una familia, por la mujer se armó una pelea, por la mujer pasan muchas cosas malas, pero también una mujer edifica, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy tenemos que tomar esas decisiones y ser muy radicales en esas decisiones. Nosotros estamos muy acá o muy allá porque en la mitad no servimos, perdónenme la palabra, para nada. O sea, necesitamos estar muy con Dios o definitivamente ya, porque no hay un intermedio ahí. Y es por eso que el diablo eligió a la mujer, porque sabía que era la forma en la que iba a engañar. Y Elena advierte mucho sobre eso. De hecho, en su libro de Patriarcas y Profetas, esta parte la finaliza diciendo la mezcla de verdad con error. Advierte sobre tener cuidado de la mezcla de la verdad y el error. Eso fue la serpiente. Una vaina muy linda, una atractiva, le tentó los sentidos a Eva, pero finalmente resultó ser un engaño. Y hoy de eso está lleno el mundo. El mundo hoy está lleno de un pedacito de verdad que usted a veces dice, ay, pero mira, ellos sí. Ayer estaba teniendo una discusión justo por la serie de Chosen. Para mí es una serie que a las personas que no conocen de Dios les ayuda a conocer la vida de Jesús. Hoy uno a la luz de la Biblia le ve errores a esa serie, ¿cierto? Pero son cómo empiezan a meter esos pedacitos de errores en esos engaños. Y hoy eso pasa mucho también con las mujeres. Entonces usted ve las mujeres tienen la posibilidad de, esto va a sonar muy feo, pero de generar mucho conflicto por su lengua, por el chisme, por estar hablando lo que no es, por estar contando de más, por llevar de aquí, llevar allá. O sea, históricamente eso ha sido algo que ha caracterizado a las mujeres y no debería ser. O sea, nosotros hoy no deberíamos estar enfocadas en eso, sino en llevar el mensaje que toca para este tiempo y en de verdad ser un instrumento en las manos de Dios. Y pasamos al viernes. Por eso, tú siempre dices que cuando hay un grupo de mujeres que es incompleto, que Sí, sea sí. como algo por Dios. Es verdad. Y pasa en el trabajo. Yo personalmente digo, mis equipos de trabajo por lo regular lo conformo con hombres que con mujeres, porque es muy difícil lidiar temperamentos, las envidias. Sí, tía, sí, y hay mujeres muy serias y hay mujeres con mucha palabra. O sea, digamos que no es un punto de generalizar y para que nadie se sienta aludido. Igual, o sea, se supone que nosotros en el punto y en el conocimiento que estamos no deberíamos estar dentro de ese grupo de esa característica de mujeres que estamos hablando. Pero digamos que hablando digamos, de un Pareto o lo que más se ve es eso. O sea, no es, los hombres por lo regular son muy parcos o son muy serios en su gran mayoría, no todos, tampoco podríamos decir que todos. Al igual que no todas las mujeres son chismosas, ¿sabes? No, igual que no todas las mujeres arman bochinche y problemas, no. Pero digamos que es una tendencia y sabemos que así. También hay algo importante que tiene que ver con el tema de las cualidades de una mujer en cuanto al tema de seducción, que lo podemos ver a un lado negativo. Pero si miramos que es un ambiente de evangelizar, es más fácil tirar a la puerta a una mujer o a un hombre. Entonces, desde ahí tiene mucho más fácil entrar a la hora de comentar de ciertas ocasiones y ciertos ámbitos en que un hombre le cuesta un poco más. Bueno,
Acá el viernes encontramos pues un par de pedacitos del texto. Dice, a veces, sin embargo, los cristianos se sienten cansados de escuchar siempre los mismos temas. Por ejemplo, puede que pensemos que ya conocemos nuestro mensaje profético distintivo y que no hay nada nuevo que podamos aprender al respecto. Interesante que diga esto, ¿cierto? Interesante que ellos mismos lo mencionen acá cuando se niegan también a aceptar muchas de las verdades que hoy es evidente y que es innegable que están pasando en el mismo. Pero hoy las iglesias se centraron y se quedaron en el mensaje del amor, en la historia del diluvio sin profundizar cuáles, digamos, implicaciones en ese tiempo. El error que yo identifico más grande que tienen, digamos, estas doctrinas o, digamos, personas que están por fuera del mensaje, es que sienten que toda esa historia bíblica fue del pasado, que eso acá ya no tiene relevancia. Y cuando pierden de vista la relación entre lo que pasó y lo que va a pasar, es donde ya su mensaje no es de este tiempo, ¿cierto? Sí. Pero por ejemplo, en los estudios que hemos tenido con la Biblia, empezamos a entender, por ejemplo, yo soy el que soy yo. Por ejemplo, los tres aquí, los que estamos aquí, yo soy el que soy. Lo vemos desde el antiguo, lo vemos en el nuevo. Y para no tener que pelear con la gente, yo a la gente, por ejemplo, cuando doy el mensaje, cuando me dicen que es el antiguo, y es muy sencillo, vaya a Apocalipsis y lea qué es algo yo. Que si usted no quiere entender desde la parte técnica, vamos desde la parte científica, que le gusta a todo el mundo, que todo el mundo quiere justificar. Vamos a qué significa alfa y qué significa omega. Principio y fin. Y si ya usted con el principio, ¿qué dice? Que va a estar en noche. Creo que es muy interesante porque ellos mismos en la plantilla hablan de que se están quedando en el mensaje, se están quedando cortos. Hoy quizá tengan más luz porque pueden explicar, por ejemplo, la estatua de Daniel. Es un evangélico, no tiene ni idea de qué significa eso. Pero alguien que ya ha escuchado una adventista es escuchar más de lo mismo. Se quedaron con las verdades de 1844, de que empezó el juicio con los muertos, juicio de los vivos, no tienen ni idea, todos lo están aceptando. El tema del tercer Elías, el tema de lo que está pasando en Medio Oriente, totalmente descartado. Ellos mismos están admitiendo, están quedando cortos sin cuanto al mensaje. Es algo repetitivo, es algo cansón, pero sin embargo, ellos tenemos la verdad y la base bíblica. Ellos no aplican algo que ellos mismos están estudiando. De hecho, ellos mismos dicen, después de decir que ya conocemos el mensaje profético y como qué más hay ahí. Y citan a Elena, dice que uno de los propósitos con que fue escrito el Apocalipsis fue afirmar a la iglesia cristiana en su mensaje histórico relevante para todos los tiempos. Todos los tiempos incluye el tiempo en el que estamos. Entonces, ¿cuál es la aplicación de eso que ya se conoció sobre el tiempo en el que ahora mismo estamos? Y pues para finalizar, ellos mismos se hacen la pregunta de cómo responder a la iglesia. ¿Cómo debe responder la iglesia a las nuevas interpretaciones de la profecía? Y es que, pues, la forma en la que hoy están haciendo es cerrando completamente la puerta. Hoy ellos no dan absolutamente nada de chance de que se pueda introducir no es un tema nuevo porque en la Biblia está, pero digamos un análisis completo de un tema puntual que ellos hasta el momento desconocen, cierran la puerta. Entonces, ellos mismos es como si quisieran mostrarse que la iglesia tiene que prepararse para eso, pero en sí no lo hace. Y es que volvemos a lo mismo. Esta misma cartillita es una mezcla de ese error con verdad, de eso que estamos hablando de la serpiente. Es esta misma cartillita, error con verdad, donde cuando leemos por encima decimos, ay, pero esto sí es lo que nosotros creímos, pero yo a esto no le veo error. Pero cuando profundizamos es que empezamos a sacar, digamos, esos pequeños detalles que hacen la diferencia entre el mensaje que hoy nosotros tenemos en este ministerio y el que se está dando en la iglesia adventista como iglesia nominal. Bueno, ahí es importante cuando alguien la parte profética, ¿cierto? Entonces, es importante que los adventistas entendieran el mensaje de Guadalupe, no, ¿cierto? Porque es algo que me ha parecido desde el estudio, que me ha parecido con el grupo de ellos. Lo que identifica allí es que siempre se habla y reitera que hay que salir de Babilonia,
que los juicios se controlen, que los testigos terceros. Es allí donde debemos de ser, que cuando le da el mensaje es algo que toca llevar el mismo a las personas, porque hoy, esta semana me tocaba con un hermano que está en otra denominación y cuando nos sentamos los en estas charlas, entonces yo digo, no se preocupe, vamos a mirar que es Babilonia, pero no lo miramos desde la parte bíblica, vamos directamente cuando ¿qué dice? Babilonia significa falsedad. Entonces yo le decía, si usted está en la Babilonia, donde el segundo y el tercer ángel está hablando, y está testiguando el cuarto ángel, que estamos nosotros en ese caminar, nos está testiguando a través de los pasajes bíblicos, los engaños de ese entendido del que todas las iglesias hablan, pero que no habla de la venida de Jesucristo en el 2031. Es importante que escuche el mensaje del cuarto ángel, si usted quiere aceptarlo, porque nadie aquí está siendo obligado a aceptarlo. Eso es un sentir, y si usted no lo siente, pues es vaya, incline rodilla, ore, para que ese mensaje usted empiece a entenderlo. Y ahí lo tengo uno de media patita. Muy bien. Bueno, hermanos, eso es, no sé si alguien de los que están conectados quiere, bien pueda, hermano Vicente. Sí, gracias, feliz sábado a todos. Darle la bienvenida al hermano Ricardo que nos está acompañando desde España. Es bien importante el estudio, porque con el estudio nadie nos va a engañar. Y si ese estudio está dirigido por el Espíritu Santo, hay certeza de que el discernimiento que vamos a recibir es el correcto. Hemos mencionado muchas palabras, madre, muerte, cordero, serpiente. Tengamos en cuenta algo, el propósito de Dios para el ser humano es y será siempre bueno. El hecho de que el diablo se haya encargado de distorsionar las funciones del ser humano no quiere decir que la palabra no encierre aquello que el Señor quería que se cumpliera. Cuando hablamos del amor de una madre y hablamos del concepto de madre en la Biblia, y desde el comienzo, una madre da todo por sus hijos, pero hoy en día se le dice madre a aquella que va a la clínica de aborto y es una mala madre, sí, pero no, ese no es el concepto de madre. El concepto de muerte, a través del tiempo, lo único que tiene el ser humano seguro en este mundo es la muerte, y nos hemos convencido de eso. Cuando a través de la palabra de Dios lo que tenemos seguro, si aceptamos a Cristo Jesús, es la vida y la vida eterna. Ahora hay algunas cosas que yo me pregunto, si algunos de nosotros nos preguntan, ¿dónde está el Cordero? Porque es que la gente hoy en día pregunta, ¿dónde está Dios? En esta mañana hemos recibido mucho conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? Ahora, el texto bíblico dice que es algo que a mí me llamó la atención. Dirá, pero hermano, a estas alturas de la vida, ¿usted le está llamando la atención esto? Sí, me está llamando la atención porque es que el texto bíblico dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces alguien le pregunta a uno, entonces Dios creó un animal con un propósito de engañar a la mujer. No, Dios no creó ese animalito con ese propósito. Ese animalito era un animalito que se destacaba, pero el enemigo lo usó. El diablo usó ese animalito para atraer la atención. Ninguno de los animales del huerto hablaban, pero a Eva le pareció prudente prestarle atención a este animalito, y obviamente vino la cuestión de la desobediencia. La comprensión del amor de Dios. ¿Será que somos capaces de coger el mar completo y ponerlo en un vaso de agua? Así es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Para cada ser humano eso es imposible. Pero yo me quedo en esta mañana con esa invitación muy bonita que nos hizo el hermano Víctor, y es que si el día que nos graduemos, y ese día es cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ir a contarle a los otros mundos
lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Porque es que posiblemente en nuestra mente finita no podemos entender si ellos tienen la comprensión de cómo este amor de Dios es capaz de transformar a alguien caído en un ser conforme a lo que el Señor quiso desde el comienzo, a su imagen y semejanza. Cómo ese amor de Dios puede transformar nuestras vidas. Y iremos de mundo en mundo, y lo dijo esta mañana con una naturalidad que dije, wow, iremos de mundo en mundo contando lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dios los bendiga, gracias. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido lo que entendí con mucho amor de la escuela, de la lección de esta semana. Espero que hayan quedado claros algunos de los conceptos ahí. Bueno, la gloria para Dios, que en realidad al principio fue difícil, y yo hablé con mi papá esta semana y yo le dije, papi, esa escuela sabática está muy duro, y me responde, sí, la verdad sí está muy duro, o sea, apoyo ahí no hubo mucho, pero bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron, y ya sigue Cristian acá que va a ampliar unos temitas. Amén, honra y gloria al Señor. Amén, gracias Jennifer. Bueno, hermanos, de la escuela sabática, no sé cuándo tengamos la oportunidad de volver a repasar esto. El estudio de este trimestre tiene que ver con algo profético desde el Génesis Apocalipsis. Por ejemplo, cuando tocaron el tema de las serpientes y el simbolismo y se habla en Apocalipsis, pues en ningún momento ellos citan claramente a qué se está refiriendo. No hallan el resultado como tal con claridad. Entonces, toda persona nueva que prueba esta cartilla va a quedar en las mismas. ¿A qué significa esa bestia? ¿A quién representa de Satanás? No se habla de la ley dominical. Entonces, vemos más de lo mismo a través de esta cartilla. Pero pues en este momento son 27 y casi 15, 18 personas que hay acá, son casi 50 personas que dicen ser adventistas. Entonces vamos a repasar unos conceptos interesantes en Génesis 1, capítulo 1, por favor. Capítulo 1. Eso es como si fuese un examen, porque se supone que esto se supone que muchos de estos conceptos están claros. Recordemos que en Génesis 1.1, en hebreo, esta letra se repite 6 veces, Aleph, y tiene un valor numérico de 1000. En Génesis 1.1 vamos a hablar de los 6000. Hoy la iglesia adventista, a través del mensaje, incluso si leen el comentario bíblico, a partir del versículo 2, resulta que Dios empieza a crear la tierra cuando dice que hágase la luz. Hoy se está enseñando de que simplemente este planeta, Dios vino, lo creó, desordenó, estaba vacío, y después por ahí se acordó el por qué lo había creado. Yo quiero, no es un concepto de que yo entiendo, yo lo veo así, con Biblia en mano, ¿cómo podemos nosotros clarificar de que esto realmente no es así? ¿Cómo podemos dar esa respuesta? Claramente hay una intención. Si no vamos a contar de que todo esto abarca algo literal, pues tiene un desenfoque en cuanto al desfase de los tiempos, sobre todo en cuanto al tema del sábado, de cómo contar nuestros días, y no contarlos literal, así como pasa con los testigos de Jehová y muchos evangélicos, en que fueron periodos de miles y miles de años. ¿Qué se está perdiendo? Se está perdiendo el sábado. Pero hoy a través de la iglesia se enseña esto, de que Cristo simplemente crea el planeta y la creación empieza desde que él dice, hágase la luz. Según la Biblia, textos que me demuestren que esto realmente no es así, y los escucho. Y somos adventistas del séptimo día. Hermano, una pregunta, perdone que lo interrumpa, hermano David. Dime. ¿Este sigue la lección o es...? No, mi hermana, esto es parte de la lección. Es aprovechándose los conceptos acá. ¿Esto es la prédica? No, mi hermana, es parte de la lección. En 10 minutitos terminamos. Ah, bueno, ok, gracias. Es que yo le voy a hacer la pregunta porque ayer me tocó llamar a No, pero este todavía no es el de la luz. 50-50. Este todavía no es el de la luz. Sí, hágase la luz, pero más adelante, a ver, hace
crea el sol, las estrellas, la lumbrera, que sepa el día y la noche. Entonces, mi pregunta era, pero entonces, eso podría ampliar de que entonces fue creado y no. No, pero es que ahí hay un punto. Ellos dicen que la creación empieza desde que él dice hágase la luz. Se crea el cielo, la tierra y después empieza a crear. Según la Biblia, ¿esto es así o no es así? Esto lo está enseñando la iglesia adventista. ¿Cómo decimos que no es así? Con la Biblia. Hermana Sandra. Hermano, parafraseando, para poder que se hiciera el cielo y la tierra, que nuestro Señor lo hiciera, evidentemente Él tenía que existir. Y allí nos iríamos a Juan, si no estoy mal, es Primera de Juan, donde nos habla acerca de que nuestro Señor ha sido el verbo. Nuestro Señor ha sido siempre el principio, es el verbo, siempre ha existido. Y por ende, desde siempre, de la eternidad, Él ha estado para luego hacer. Siempre ha existido. Pero acá no, el punto no es la existencia de Dios. Todavía no vamos a llegar al tema del sol. Vamos a tocar el tema de la creación. La tierra estaba creada y Dios empieza a crear o todo abarca desde cero. Contexto bíblico, ¿es o no es así lo que hoy enseña la iglesia adventista? Ellos parten y si leen el comentario, dice que empieza la creación desde que él dice hágase la luz. Ahí empieza la creación. ¿Esto es correcto? ¿Esto es falso? ¿Por qué? Contexto en la mano, texto bíblico. Yo no tengo versículo ni le puedo refutar con versículo, pero yo sí creo que no esta parte de la principio es parte de ahí. Ya no creo que, pero no te puedo decir. Sí, pero ahí sería, o sea, ahí empieza a crear, pero ya Satanás había sido expulsado y ella estaba por otro lado, o sea, ella había universo creado, solamente que acá se iba a empezar a conformar y eso lo encontramos en Job, pero no me pregunten el versículo. Hermano Duvalier, contexto. Bueno, hermano, la Biblia ahí puede crear, digamos, varias versiones, ¿no? Porque dice al principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué principio? No sabemos cuándo fue, ¿sí? La tierra, cuando Dios vino a formar este planeta, o sea, a formarlo, a hacer lo que hay, la vegetación, los seres vivos, ya la tierra como tal ya estaba. O sea que todo aparece, todo apunta de que hay dos creaciones, ¿sí? Que, por ejemplo, la ciencia dice que hay varios universos, que los universos son como una burbuja. Entonces aquí yo entiendo de que la creación de la Tierra fue después del principio, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. Mire que de por sí es una pregunta que podría ser simple, pero mire que es una base. Y sobre todo, nosotros estamos confrontando verdad con error y predicamos una verdad totalmente diferente y tenemos que remontarnos desde el Génesis, porque sí, sabemos mucho de profecías, pero si no desarrollamos punto por punto lo que vamos a ver en Génesis tendremos problemas. Raúl. Dice el versículo, en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, Ahí está. y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el día séptimo. Estamos, adventistas del séptimo día. Cuarto mandamiento. En 6 días hizo Dios. Éxodo 20:11. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Hay otro texto que clarifica mucho más este concepto. Isaías 45:18. El que lo quiera leer. 45:18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Qué me dice entonces este texto? Resulta que él la creó, no supo qué hacer, se fue y después volvió y supo qué tenía que hacer. Desde que la creó tenía un propósito. Desde que la creó como tal, incluye en esos 6 días, tenía un propósito de ser habitada. Ese que concepto de que la dejó desordenada y vacía y hace parte de otra creación que enseña hoy la iglesia no
es correcto. Otro punto importante. Leemos, ¿cómo? Mira, cuando tú lees el Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, hágase la luz. Entonces, por lo tanto, se empieza a contar que Dios inicia la creación aparte del planeta y la empieza a llenar en un momento totalmente diferente. En este texto que estamos leyendo, la crea y la llena en un mismo momento, en el espacio de los 6 días. No podemos separar la cosa, una creación de esto y la otra creación de habitar la tierra como tal. ¿Por qué? Sí. Empiezan los 6 días, crear los cielos y la tierra en esos 6 días. No son periodos aparte. Creó la tierra, se fue, y como el tiempo de Dios es diferente al de nosotros, se acordó que había creado un planeta. Entonces lo voy a ir a componer, lo voy a ir a habitar. No es así el esfuerzo. No es así. Pero entonces son creaciones. No son dos creaciones. Y en el mundo todos están dando en los 6 días. El plan está. Sí, 6 días que dio Dios. Pero la tierra. La tierra. Vamos en la tierra. Entonces, de la tierra estaba desordenada y vacía, ahí no hay la creación. Sí, claro que sí. En el primer día. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos salió y la tierra estaba desordenada y vacía. Él la crea. Es que acá es donde está el tema. Porque muchos dicen, él crea algo, pero no sabe qué hacer con él. Entonces, por allá pasó el tiempo y se acordó crear un planeta. Ve, lo voy a ir a organizar y lo voy a recrear. Voy a hacer como tal la creación de lo que vemos acá. Ese planteamiento está mal. Porque aquí el texto dice, en no en valor la creó, para ser habitada, tenía un propósito y sabemos cuál es. Ocupar el lugar de los ángeles que dejaron en el cielo. Segunda. Pero si eso ya había pasado, esa gente, bueno, esos ángeles estaban en la unidad. O sea que ya había habido otra. Si es que el concepto, que es que para eso vamos. El tema hoy se habla del multiverso y realmente hay algo cierto allí, porque todo lo que vemos a través de los telescopios es parte de esta misma creación. Cuando hablamos de la expansión de los cielos y la tierra, no solo abarca el tema de la atmósfera que vemos, sino todo el firmamento que el hombre puede llegar a ver. Todo donde haya señales de muerte implica esta misma creación impregnada de pecado. Estrellas que mueren, nebulosas que se forman a través del gas, todo esto aplica a esta misma creación. Segunda pregunta. Se habla en Génesis 1. Versículo 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Le doy un libro para el evento a la persona que me diga cuándo se creó el sol. Menos Edison. Yo. Se creó el cuarto día. ¿Quién tiene otra pregunta? Otra respuesta. El día de la luz. La luz es el sol. Vamos al día cuarto, que está en el versículo 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. ¿Cuándo se crea el sol? Día 4. ¿Seguro? El día cuarto. Cuando habla del segundo Dios que se haga la luz, pero es que hay muchas formas de luz. Entonces ahí hay un tema que tocará estudiarlo muy a fondo para darnos cuenta de qué habla como tal. Listo, vamos a eso. Pues dicen que el cuarto, ¿cierto?
que fue el cuarto, porque se habla aquí de las lumbreras, se habla aquí de la luna y del sol. Por eso, el sol y la luna, aquí estamos diciendo que dicen que fue creado el cuarto. Porque Satanás, el domingo es el día de oración, ¿a qué? ¿Y qué día es el domingo? El primer día de la semana. O sea, él será que se equivocó en ese cálculo, tomó un día y nada tiene que ver con el sol, porque él toma el simbolismo del sol de muchas maneras. Hermana Ruth. A ver, pues según lo que yo he oído en las conferencias del hermano Víctor San Vincent, porque pues todos hemos creído siempre que fue el cuarto día que Dios creó el sol y la luna, pero él dice que cuando en el primer día Dios dice hágase la luz y la luz fue hecha, fue el día en que creó las lumbreras, solo que no se vinieron a ver visibles sino hasta el cuarto día, porque pues por la forma en cómo era la atmósfera y todas esas cosas. Eso es lo que tengo entendido, no sé si estoy correcta. Excelente, mi hermana, esa es la respuesta. Estás en lo correcto. El sol se crea en el primer día. Vamos a citar varios ejemplos para que quede esto como tan clarificado. Aquí hay algo importante. Resulta que el sol representa ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús viene, hay muchas personas que marcan la preexistencia en que Jesús aparece cuando está aquí en la tierra, pero Jesús ya estaba desde la eternidad. También está ese simbolismo. Uy, apareció en el cuarto, pero resulta que es que ya estaba desde el primero. Pues un simbolismo, porque recordemos que Jesús no es creado, el principio está con el Padre, pero está ese claro detalle de que cuando miramos que Cristo es el sol, cuando aparece aquí ya hay una preexistencia. Aparece visible en el cuarto, pero es creado en el día 1. Vamos a citar varios ejemplos. ¿Me puedes ayudar a compartir estas imágenes, por favor? Voy a compartir unas imágenes como, no sé, en cuanto al tiempo, yo les 10 minuticos y terminamos. Ya se los mando. No, el propio que quería era conocer, no tengo visualidad. En orden como van ahí, por favor. No, ya están en WhatsApp. Me las compartes ahí, compartir pantalla desde el WhatsApp, por favor. Ahí está. Desde el primero. Oiga, hermano David, esa pregunta era por derecho de dónde. La primera. Está ahí. No, está. Bueno, lo que dice, sí están viendo la pantalla, hermanos. Bueno, te vemos a ti. Ya fuera con todo. Ahora sí. Ahí se ve la pantalla. Sí. Listo. Para que las va pasando por favor. La ciencia dice, el núcleo de una estrella necesita alcanzar temperaturas superiores a los 10 millones de grados centígrados para comenzar a fusionar hidrógeno. En este momento se enciende una estrella. Es el proceso de formación como tal de un sol, en el cual hay un proceso previo para antes, para después ser encendido. La siguiente, mi hermano. Va a ver aquí algo interesante que tiene que ver como tal con cierto simbolismo, porque cuando dice hace la luz para separar las tinieblas, ¿a qué lo podemos relacionar? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se arrepienten y Cristo viene y les da la promesa. Recordemos que se estaban excusando el uno al otro, de que fue esta mujer, la mujer que fue la serpiente y que me hizo caer. Pero en ese momento Dios pone una simiente. ¿Qué es la separación de qué? Esa guerra entre las dos simientes que vemos en Génesis 3:15. Entonces, ¿qué está haciendo? Separación de los hijos de Dios con los hijos y la descendencia de Caín, que representa las tinieblas. El primer día me está marcando esas tinieblas en cuanto a esa simiente. ¿Qué pasa en el segundo cuando decimos que hay luz?
fe, algo se enciende como tal. ¿A qué relacionamos el altar del sacrificio? O el altar del incienso. Dios mismo lo encendió. La conversión de nosotros a través de nuestra fe funciona exactamente igual. Algo que se enciende, algo que transforma, algo que purifica, algo que como tal elimina el pecado. Y cuando vemos el sol, es la representación, la manifestación de Cristo como tal aquí en este mundo. Sigamos con los siguientes ejemplos. Otro ejemplo, Dios crea al hombre, es un maniquí, es un muñequito creado de sus manos, pero en ese momento tiene vida. No, hasta que sopla y es como si tuviera vida, lo enciende. Y su manifestación pues se da en la cuarta década, que también es muy importante, 33 años y medio, entra el pecado, cuarta década, algo muy decisivo como tal para el tema de la eternidad. Hoy lo estamos viendo con el cuarto ángel, lo determinante que es esto, cuarto milenio, que viene Cristo y aparece como tal. La que sigue, no, son corticas igual, 4, 5 nomás. Porque voy colgado de tiempo. Lo que vemos acá, la Pascua. Aquí también hay algo interesante porque el ministerio, y vamos a hablar de esto un momentico, tenemos 7 días literales, pero también hay que contar uno como el primero o un octavo. Tiene esa misma connotación. Cristo en la Pascua no solo es cuando como tal lo detiene, sino que recordemos que el Cordero era separado desde el 10. Desde que entra a Jerusalén, de lo que se conoce hoy, de hecho parte de mañana es ese Domingo de Ramos, que representa esto por la tradición católica, Cristo entra a Jerusalén y desde que entra hasta su resurrección pasan 8 días. Entonces se puede decir, Cristo resucita en el primero, pero también resucita en el octavo. El octavo que me marca eternidad, me marca redención. Esos números tienen un valor muy importante que ya vamos a analizar el por qué. Entonces aquí vemos la Pascua, se enciende como tal en el Pentecostés que simboliza como tal los panes, y la fiesta del sol como tal que representa esa fiesta de tabernáculos. La primera, la segunda y la tercera venida de Cristo, que es el cumplimiento de la fiesta que falta aún. El regreso de Cristo en tabernáculos. La que sigue. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas atraerá salvación. Y saldréis como becerros de la manada. Y otro ejemplo de lo que son los días, la que sigue, Juan. Te envío la última. Esta. No, esa que te envié. Listo, aquí vamos otra vez en el simbolismo. La simiente de crear el sol, separar la luz de las tinieblas. Recordemos que el pueblo antes del diluvio empezó a mezclarse y los hijos de los hombres vieron que las hijas de Dios eran hermosas y se empezaron a mezclar. Era una separación que tocaba hacer y representa también esa creación de esa luz que vemos en el primer día, en el primer milenio. En el segundo, justo en el 2000, nace un hombre y que dice en el Génesis dice la separación de las aguas y aparece un hombre llamado Noé. Y recordemos lo que sucede en cuanto al diluvio y la representación que esto tiene en cuanto a sus días. En el tercero aparece la tierra y en el simbolismo vemos a quién, a Abraham, que es prometida que una generación que no se puede contar como las estrellas del cielo. Empezando el tercero, aparece la luna, porque recordemos que empezamos a contar desde la tarde. La luna. ¿Qué representa la luna? El templo de Salomón. Recordemos que el primer templo fue hecho en 6 meses, segundo 6 años y 6 meses, y estamos a punto del tercero, pues que están ensamblando en distintas partes, pero vemos el cumplimiento de cada uno de los días literales con algo importante simbólico que nos marca ese tiempo. Y en la bisagra entre el cuarto y el quinto aparece el sol que brilla, que se enciende, que vemos en el Génesis, pero que representa a Jesús cuando viene aquí como tal a la tierra. Estábamos hablando del concepto importante del 8.
de lo que vemos. Génesis es 100% profético. Para entender mucho el Apocalipsis hay que profundizar en muchos de esos conceptos del Génesis. Hay una profecía, recordemos que el 8 tiene que ver con la circuncisión, la presentación y la dedicación como tal de los pequeños, el tema también de la consagración de los sacerdotes. El 8 es una representación importante. Después del jubileo de un periodo de 7, el año que sigue es jubileo y también Pentecostés. Pero vamos a algo breve en Apocalipsis 17, que tiene que ver con esto. 17, ¿qué? Apocalipsis 17. Ya le digo cuál. Desde el 9 hasta el 11, el que lo quiera leer. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 sobre los cuales se sientan los reyes. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Noé y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que usted breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y el de entre los 7 va a la perdición. Recordemos que aquí hay un concepto importante. Estamos en un periodo de 7 días literales. Del 6.000, cuando se cumple el 6.000, después vamos a hablar de los 6 meses que hay en ese periodo, aparece Cristo. Estamos 1000 años en el cielo, van 7. Y regresamos a esta tierra contando un octavo día. El octavo representa eternidad. Por eso ese día, primero como octavo, es tan importante por el concepto que nos da. En el octavo día estaremos por toda la eternidad con Jesús. Ahora, si miramos estos textos que acabamos de leer, ¿alguien sabe a qué hace referencia? El tema de las iglesias se lo dejo a Edison, que lo está presentando. Pero en cuanto al tema de la revelación que vemos en el Antiguo Testamento, ¿cómo entendemos ese versículo 10 y 11? Si alguien lo sabe. Camilo, ya puedes quitar estos cuadernos a ellos y lanza la mano. A ver, aquí nos están hablando de 7 reyes. Bueno, estamos hablando de 7 reyes. 5 de ellos han caído. ¿Cuáles reinos han caído? ¿Cuáles reyes? Están en Daniel. ¿Qué tiene que ver con la estatua? ¿Cuál es el orden? No, mal. Estamos graves. Babilonia, Persia, Grecia y Roma papal. Ahí está muy bien, hermano. Van los 4, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y aparece el Imperio Romano. Después el Imperio Romano es dividido en esos 10 cuernos, que termina pues como conformando lo que hoy es Europa, ¿no? Entonces ahí están los 5 reyes que han caído. Y 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro no ha venido. Después de que cae el Imperio Romano, ¿quién aparece en escena? Roma papal. Roma papal, van 6. Y dice, el otro aún no ha venido. ¿A quién está haciendo referencia ahí? Ya identificamos los 6. Al reino de Dios, al reino de Jesús. No, estamos hablando del imperio como tal que hace parte de esta agenda aquí en la tierra. ¿Será el reino del anticristo? El último engañador. El que está instaurándose ahorita. Y el otro aún no ha venido. ¿Quién no ha venido? El anticristo. Excelente. O sea, es Satanás. Y dice que va a venir por poco tiempo, ¿cierto? Y cuando venga, es necesario que permanezca por un poco tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar Satanás aquí en la tierra haciendo su obra? 6 meses. Arranca en primavera y el fin de tiempo de gracia va hasta otoño. 6 meses. La bestia que era y no es también el octavo. Aquí se corta la regla cronológica. No es que pase un tiempo de 7 y resulta que sigue el octavo. El octavo está entre los 7. ¿Y quién vendría a ser? La bestia que era y no es también el octavo. El último papa. Hace la referencia de el Vaticano sentado en Jerusalén. Vuelve como tal, recupera el poder, que hoy estamos viendo parte de esta agenda que se está llevando a cabo,
Y todo lo que estamos viendo en Palestina, estamos viendo que el único propósito es el Papa anhelar Jerusalén. La ha querido a lo largo de la historia y no lo ha podido lograr. Entonces, la bestia Vaticano sentado en Jerusalén. Miremos que desde un solo capítulo, ciertos versículos, para desglosar a nivel profético, Génesis, son muchos los conceptos que podemos ver. Damos por finalizado como está la escuela sabática. Si alguien desea hacer una oración. ¿Alguien desea orar? Hermano Daniel. Hermanos, muy buenos días para todos. Feliz sábado para todos. Amén. Feliz día, hermano. Gracias. Hermanos, yo tenía aquí en este tema un concepto de que hace mucho tiempo yo vi y tuve un estudio sobre este tema, sobre la bestia que se representa por 7 reinos o 7 reyes, que significa lo mismo, ¿no? Reyes o cuernos son 7 reyes o formas de gobierno dentro del mismo cuerpo político, que entendiéndolo desde el punto de vista de la profecía, que nos está significando reinos o reyes, cada cuerno. Entonces encontré un video hace mucho tiempo, créeme que hace más de 5 o 6 años, donde le daban una claridad a este tema de la bestia dividida en los 7 reinos. Y este comentarista hace el análisis de que Roma, que es la bestia espantosa y horrible, desde su inicio se ha dividido en 7 formas de gobiernos a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Y ella se ha dividido en la primera forma de gobierno fueron emperadores no, es que no recuerdo el orden, pero tengo que buscarme esa información para compartirse al hermano David para ver si de pronto hay algo de claridad con eso. Pero recuerdo que los gobiernos se han llamado, en la Roma papal, en la Roma imperial se han llamado triunviratos, emperadores. No es el orden en el que están, pero se han llamado triunviratos, emperadores, césares, pontífices, que es el último, o sea, es el último gobierno, pero nos dan 5 órdenes y él dice, el comentarista dice, bueno, no voy a dejar claridad porque estoy un poquito perdido con el orden de los gobiernos en los cuales se ha dividido la Roma papal. Él dice que a los tiempos de Juan ya iban 5 formas de gobiernos que habían pasado y quedaban pues 2 para completar 7, que fue cuando ya pasó de ser el Imperio Romano al Imperio Romano Papal. Y como la profecía dice que el 8º rey es de entre los 7, pues como el Imperio Romano Papal muere en el año 1798, pierde su hegemonía y vuelve a resucitar, que resucita del 1948 para acá. No, perdón, 1929. Entonces, que es el 8º ya, que es necesario que dure poco tiempo. Pero, hermano David, yo voy a buscar otra vez nuevamente esa conferencia, se la voy a compartir para tener una claridad sobre el tema, porque es que la bestia es la última, la séptima, la 4ª bestia de la estatua romana, de la estatua de Daniel, que es la que se divide en 7 diferentes formas de gobierno. Es lo que yo tengo entendido hasta este momento, pero igual, pues, si estoy equivocado, pediré disculpas, ¿no? Pero le quiero compartir esa claridad o esa conferencia en el momento que la vuelva a encontrar, que es la misma Roma papal la que se ha dividido en 7 reinos y realmente pues el 8º rey todavía no ha asumido el gobierno absoluto absoluto gobierno mundial, pero está por asumir lo que es el 8º rey en el momento que lo asuma, que pues va a durar breve tiempo, que por profecía lo sabemos. Gracias, hermano. Eso era lo que quería comentar. Igual, hermano, nosotros estamos haciendo el estudio de Apocalipsis, hoy pasamos al capítulo 4, lo está desarrollando Edison, él trata citas y yo trato de complementar con algo histórico, pero miremos que lo que tú dices, ahí como tal Satanás, si entra ahí lo que tiene, no aparece por ningún lado. O sea, es que empieza a desvirtuar algo que es importante y que es para este tiempo, porque es el anticristo, y sobre la figura del anticristo,
hoy no se tiene mucha claridad. Miremos que ni siquiera la iglesia adventista hoy predica esto. Entonces estamos pasando el que viene por poco tiempo. Y decían que esa interpretación, el Papa Francisco, que iba a durar poco tiempo y que no iba a estar, ya lleva 12 años. Entonces ahí vamos a ver un aplicativo total y concreto que cuando vemos la división del Imperio Romano y lo vemos en el desarrollo de Daniel, se dividen en 10 reinos. Y ahí sale como tal Europa y tiene que ver con los dedos de la estatua donde va a caer la piedra que iremos desarrollando en el estudio, pero pues, gracias por la apreciación de mano. ¿Alguien desea orar para terminar como tal la escuela temática? Bueno, entonces yo oro. Yo oro, hermano. Dale, hermano. Vale. Tenemos el rostro, por favor. Santo Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, glorificado sea tu nombre. Gracias porque en esta mañana nos has dado grandes lecciones, nos has enseñado cómo has cuidado de nosotros desde el mismo principio. Siempre has tenido buen propósito porque eres un Dios amante, Señor. Nosotros queremos asimismo pedirte que nos impartas de ese amor para que a la hora de compartir todas estas verdades que hemos aprendido en esta mañana y todo lo que venimos aprendiendo desde que en tu buena voluntad nos has llamado, lo podamos presentar de una forma que se haga deseosa para los que los escuchen, que todos quieran aprender más de ti y asimismo puedan conocerte y gozarse de tu bendición. Por favor, Señor, bendice a las personas que estamos aquí reunidas, a las personas que han dirigido esta instrucción de escuela sabática. Dales más luz y conocimiento, Señor. Y por favor, acompáñanos en lo que resta de sábado, tanto para el culto como para las reuniones que están programadas y los estudios que hemos de tener, para que podamos continuar en armonía y no infringamos tu santa ley, Señor. Danos sabiduría y enséñanos a actuar con rectitud. Perdona todos nuestros pecados, que te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.